el Señor les bendiga y abramos nuestros corazones para dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra mente, nos modifique a la voluntad del Señor. ¿Cuántos anhelan eso? Digan amén en esta noche. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a ver una historia tremenda, poderosa. Mire, la palabra de Dios viene fuerte esta noche. ¿Usted está preparado para eso? ¿Quiere que le dé un minuto para que lo considere si se queda o se va? ¿Está bien? Ajuste el cinturón porque el vuelo viene con turbulencia. Es la historia de Elías en el Monte Carmelo. Quiero hacer una semblanza del contexto histórico en el cual ocurre esta historia. El país estaba dominado por un rey que no obedecía a Dios y se había casado con la hija de un rey pagano que era sacerdotisa de un dios pagano. Era una bruja la mujer, la famosa Jezabel. Esta mujer había mandado a matar a todos los sacerdotes de Jehová que había podido y sostenía a todos los brujos que hacían hechicerías en el país. Un periodista esta semana me preguntó, ¿cómo es posible las cosas que están pasando en el mundo? Me dijo. Estos aviones que caen. Le digo, el avión no cayó solo, alguien apretó un botón y un misil lo destruyó allí en Ucrania y murieron 300 personas. Después cayó otro más en estos días. La guerra allí en Palestina, los niños que están muriendo, las guerras, los problemas. Me dijo, y aquí en este país, aquí en el estado Zulia estamos viviendo una sequía, me dijo. ¿Cómo es posible que pasen todas estas cosas? Un poco la pregunta era como, ¿y dónde está Dios en todo esto, no? Y entonces yo le respondí y le dije, nosotros no somos quienes para preguntarles a Dios. El problema va a ser que un día Dios nos va a preguntar a nosotros por qué pasan todas estas cosas. Un día Dios nos va a sentar y nos va a preguntar qué hicimos con la libertad que Él nos dio. ¿Qué hicimos con nuestro libre albedrío? ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué no buscamos su guía? ¿Por qué no buscamos su amor? Yo le dije, fíjate que paralelamente a estas cosas que tú me dices, estamos viviendo en una generación que cada vez se aleja más de Dios. Y cuanto más los hombres nos alejamos de Dios, más es la tristeza y las cosas malas que nos ocurren. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en este país, Israel, en esos tiempos de oscuridad espiritual, de falta de fe, o de fe ignorante, como yo le llamo, ayer decíamos que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Hay muchos que creen en Jesús, pero nunca han leído la palabra de Dios en su vida. Y creen en un Jesús que le contaron, o en un Jesús de tradición, o en un Jesús de cultura popular, o en cosas. Es una fe popular, pero que sea popular no significa que sea correcta. No sé si me entienden lo que quiero decir. La fe correcta es la que viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Si tú estás creyendo en Dios, pero nunca has leído la Biblia, nunca sabes la forma en que Dios quiere que creas, entonces tu fe no te sirve. Es una fe muerta, es una fe ignorante. Jesús dijo claramente, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Y en el país
había problemas, había sequía. Mire usted, en los tiempos de Elías, 3 años y 6 meses sin llover. La tierra estaba seca, la gente se moría de sed, los animales se morían de sed. Los pocos caballos que había, el rey los usó para buscar a Elías, que el Señor se lo había llevado de la presencia del rey. Y de pronto aparece Elías, por mandato del Señor, le dice el Señor, ve y muéstrate al rey Acab. Y aquí comienza la historia. En el versículo 17, cuando el rey Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Fíjese cómo a veces los que provocan la ira de Dios acusan a los hijos de Dios. Cuando es todo lo contrario, Elías le responde y le dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, yo no he turbado mi país, sino tú. Y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Qué terrible es dejar lo que Dios dice que hay que hacer para hacer lo que los demás o otros que no conocen a Dios nos dicen que tenemos que hacer. La sabiduría del hombre en la vida consiste en seguir los consejos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Déjate guiar por Dios para que te vaya bien. Envía pues ahora y congrégame, le dice Elías al rey, a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó, qué triste es cuando el gobierno o los gobernantes, en vez de buscar a Dios, se rodean de brujerías, de hechicerías, de pactos. En la historia humana habla mucho de estas cosas, de gobernantes y reyes que creían que la única forma de mantenerse en el poder es rodeándose de todos estos espíritus y estrategias espirituales de ocultismo y de maldad. Esto no nos debe sorprender porque ha pasado, pasa y pasará. Amén. No nos sorprendamos. Pero como dice el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia de Dios y el poder de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios, por eso estamos aquí. Entonces el rey convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No decían nada, ni amén, ni gloria a Dios, nada. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres, más los 400 más de Acera. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego ustedes el nombre del Dios de ustedes, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y prepárenlo ustedes primero, pues son los más.
e invoquen el nombre de su Dios, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez se durmió y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él hizo 4 cosas. Primero, arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo estaba el altar de Jehová? Arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después, número 2, hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano y preparó la leña. Y cortó, número 3, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: 4, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: háganlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, no gritó, dijo. Fue una oración tranquila de alguien que tiene confianza en lo que está haciendo. Y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, después de esta simple oración, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Denle un aplauso al Señor en esta noche. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre. Él es el Dios. Él es nuestro Dios. Él es el Dios del fuego, el Dios que responde por el fuego. Y todos sabemos muy bien que el fuego es el símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios símbolos: la paloma y eso que vemos ahí, el fuego. Somos los hijos del Dios del fuego. 10 amenes nomás. A ver, vamos de vuelta. Somos los hijos del Dios del fuego. Amén. Y ese fuego, Dios nos lo entregó a nosotros el día de Pentecostés. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Ese fuego está en la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando ayer yo hablaba y decía que nosotros somos Cristos, en lo que estaba queriendo decir es que el Espíritu que estaba en Cristo está en nosotros. Como dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Tenemos el mismo poder que Jesús, tenemos la misma unción que Jesús, porque ese Espíritu está en nosotros, pero el poder no es nuestro, el poder es de Dios. Amén, hermanos. Nunca nos olvidemos que el poder es de Él, que nosotros solo somos siervos de un Dios poderoso. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Como dice mi compatriota y hermano en Cristo, el evangelista Carlos Anacondia, que él ha estado aquí 2 veces, y él siempre allá nos recuerda. Algunos dicen, lo presenta, dice, el gran siervo de Dios, ¿no? Y él pasa y dice, no, quiero hacer una corrección. Yo soy un pequeño siervo de Dios, de un Dios grande. Eso está bueno, nunca hay que olvidarse de esas cosas. Que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia y la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios, nunca te olvides de eso, iglesia. Nunca nos olvidemos de eso. No hay peor cosa que un cristiano que crea que se merece algo. Porque todo lo que tenemos es por misericordia del Señor. Todo. Y entonces, lo que yo veo en esto, que me llamó mucho la atención, es que primero Elías da el mensaje, da la palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a rechazar la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo vas a dejar de venir a la iglesia? ¿Hasta cuándo vas a dejar de poner a Dios en un lugar allí, en el fondo de tus prioridades en la vida? ¿Hasta cuándo vas a vivir desechando el consejo de Dios, el amor de Dios hacia tu vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo va a tener sus expectativas en cosas que no son Dios? Pero dice la Biblia que el pueblo no respondía nada. La palabra era correcta, pero no producía efecto en las personas. Eso es lo que tenemos que entender. No es solo con palabras que vamos a hacer que las cosas cambien. No es solo con palabras que vamos a hacer que el corazón del pueblo, de la gente de nuestro país, se vuelva al Señor. Hace falta algo más que palabras. Hace falta algo más que solo hablar. La gente, el pueblo de Israel, se postró al suelo y clamó a Dios. ¿Cuándo? Cuando vieron ¿qué cosa? Cuando vieron el fuego de Dios. No sé si me entienden lo que quiero decir. Mientras la iglesia sea solo palabras, seremos una iglesia, una religión más entre las muchas que hay en el mundo. Buena gente, hablan lindo, sí, buenas personas, qué lindo las cosas, cantan lindo, sí, todo muy bien, pero hasta ahí nomás. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que hace que las personas reaccionen? ¿Qué es lo que hace que las personas cambien? ¿Qué es lo que hace que las personas se vuelvan a Dios y cambien sus corazones endurecidos y sean ablandados y corran a la presencia de Dios? Lo que hace la diferencia es el poder, el fuego del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos una iglesia que tenga pocas palabras y mucho fuego. Mucho fuego del cielo. Una iglesia con autoridad espiritual. Una iglesia con poder de Dios. Cuando Juan y Pedro volvieron después de ser amenazados por los sacerdotes y escribas de que no prediquen más, ellos fueron al culto de oración y se encerraron, y su oración fue: Señor, danos más denuedo para predicar tu palabra. Y que mientras predicamos, tus señales, milagros, prodigios y maravillas acompañen a tu pueblo, Señor. Eso es lo que necesitamos. Una iglesia con poder de Dios. Con autoridad espiritual. La gente no quiere palabras. No quiero que me hables de Cristo si te seguís
si seguís fumando, seguís mintiendo, seguís emborrachándote, si seguís maltratando a tu esposa o a tus hijos, no me hables de Cristo. La gente quiere ver cambios en nuestra vida. La gente quiere ver una iglesia santa, una iglesia que ha vencido el pecado, que ha vencido la maldad, que ha vencido el orgullo, que ha vencido las cosas de este mundo. Una iglesia que se pare con autoridad y diga: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Aleluya! Una iglesia que viva en santidad, que marque la diferencia entre el bien y el mal. La gente no quiere palabras. Muéstrame el poder de Dios en tu vida primero, dicen. Muéstrame el poder de Dios en tu familia. Muéstrame el poder de Dios en ti y entonces yo creeré. Eso es el fuego. Eso es lo que Dios nos regaló, el poder. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Eso Dios nos dio a nosotros y debemos demostrarlo. Necesitamos una iglesia que venga a buscar de Dios su fuego. Hoy vemos una iglesia que viene se congrega, pero los creyentes vienen con su propia mentalidad. En vez de venir a buscar lo que Dios quiere que buscamos, venimos a hacer que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Una iglesia que busca prosperidad, una iglesia que busca abundancia, una iglesia que busca lo que necesita y no se para a preguntarle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Ay, se bajaron los aplausos, ¿eh? El otro día estaba en una iglesia en Nueva York, en Queens, y unos hermanos estaban cantando un matrimonio mayor. Estaba cantando unos coros de la década del 60, 70. Ese que dice: mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Es decir, yo una vez quise cantar en la iglesia, pero el pastor me dijo: seguí predicando. Así que entonces me frustré como cantante. Ahora, y después yo me puse a pensar los coros que cantábamos en aquellos tiempos. Todo era: al venir Jesús nos veremos, cara a cara espero verle, y cuando la trompeta suene en aquel día final. Todo cantábamos, todo de irnos al cielo, del Señor viene pronto. Y yo me puse a pensar: ¿por qué cantábamos eso? Tengo una teoría, no quiere decir que esto es doctrina cristiana, es una teoría mía. Yo pienso que en aquellos tiempos vivíamos en un mundo que en cualquier momento explotaba. Eran los tiempos de la Guerra Fría, de Rusia, Estados Unidos, el comunismo, el capitalismo a nivel mundial. Todo el mundo oraba: Señor, que hoy no se le ocurra apretar el botón al equivocado, a alguien, y empiecen a llover las bombas atómicas para todas partes. El mundo vivía al borde del desastre. Y entonces todo el mundo pensaba: bueno, en cualquier momento se viene el fin del mundo, nos vamos con el Señor, los cristianos. Ahora parece ser que después que cayó el muro de Berlín y que la cortina de hierro se cayó abajo y que se abrieron que se destensionó el mundo con el tema de las bombas nucleares y todas esas cosas, parece como que la iglesia se olvidó del cielo y empezó a pensar más en la tierra. ¡Qué silencio! No sé si me entienden lo que quiero decir. Ahora ya no estamos pensando en volaré, volaré, ahora estamos pensando en viviré, viviré. Ahora yo veo que todos los pedidos de oración, en vez de pedir: Señor, lléname del Espíritu Santo, Señor, haz un instrumento de mi vida. Ahora: Señor, dame un cochecito, lo quiero rojo, lo quiero así, lo quiero asá. Quiero la casita con techo azul. Aparecen predicadores que dicen: a ver, todo el mundo, saque la llave, vamos a orar por casa nueva, casa nueva. Casa nueva para todo el mundo. Bueno, yo también quiero, digo.
Y yo me pregunto, ¿será ese el mensaje que el Señor nos mandó predicar? ¿Será ese el mensaje? ¿No dijo el Señor, ustedes no busquen esas cosas, sino que ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿No será ese el mensaje que está necesitando la iglesia de Jesucristo? ¿No será ese el mensaje que se tiene que predicar en los púlpitos del mundo entero? Volvamos a Cristo, volvamos al reino, volvamos al Espíritu Santo. Volvamos a ser la iglesia con poder del cielo. No una iglesia adormecida en sus necesidades materiales. Porque el Señor dijo, si ustedes buscan el reino de los cielos, lo que necesiten yo se los voy a dar, dice el Señor. Y entonces vemos una iglesia llena de pedir y se os dará. Pero ¿pedir qué? El Señor dijo, porque mi Padre le dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. El Señor no está hablando de cosas materiales, Él está hablando de cosas espirituales. Por eso el apóstol Santiago aclara y dice, piden y no reciben. ¿Saben por qué? Porque piden mal. Porque en vez de pedir lo que Dios quiere que pidan, piden para satisfacer sus necesidades personales. Necesitamos volver al mensaje de Jesucristo. Necesitamos volver al mensaje de los apóstoles. De apóstoles que no tenían casas en barrios privados por allí. En apóstoles que morían en el altar del sacrificio, ofrendando sus vidas para la gloria de Dios. Necesitamos volver a ese evangelio. No estoy predicando el evangelio de la pobreza. No estoy diciendo que tenemos que vivir miserablemente. Estoy diciendo que si somos fieles y buscamos a Dios, Dios nunca permitirá que nos falte nada que realmente necesitemos. Porque Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Tenemos que salir de la iglesia egoísta, de la iglesia que solo busca lo suyo propio. Uno de los pasajes más tristes de la Biblia, está en Efesios capítulo 3, Filipenses, capítulo 2. Que me devuelvan a Filipenses, que se lo llevó. Acá está. 2:19. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Es muy triste esto. Y esto era hace 2000 años, imagínense ahora. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de ustedes. Porque no tengo a nadie, no tengo a ninguno del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por ustedes. No encuentro. ¿Quién va a ir a ver a los hermanos de Filipo? No, yo tengo problemas. No, yo estoy en otra cosa. No, yo tengo trabajo. Pero encontró a uno, Timoteo. Y mire lo que dice el versículo 20, el 21. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Qué tristeza, hermanos. Gente que viene a la iglesia, ¿a qué? Todos venimos a la iglesia, ¡qué bueno! Pero la pregunta es, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? ¿A buscar que Dios me dé lo que yo quiero? ¿O a buscar que Dios haga conmigo lo que Él quiera? Dale un aplauso al Señor en esta noche. ¡Aleluya! ¡Despierta, iglesia! Eres la iglesia del Dios viviente. Eres el baluarte de la verdad. No te duermas. Despiértate. Tu familia necesita
un cristiano de fuego. Tu barrio, tu ciudad, tu nación, Venezuela, necesita Argentina, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, necesitan una iglesia de fuego. Que no sea solo palabras. Una iglesia desprovista de todo interés personal, sino que entienda que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y hemos sido llenados del Espíritu Santo para ser testigos del Dios poderoso, testigos de Jesucristo, testigos de la cruz que salva las vidas. Pablo le decía a los corintios: hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder de Dios. ¡Aleluya! ¿Para qué? Para que la fe de ustedes no esté puesta en los hombres, sino en Dios, en el poder de Dios. Y a ti que no nos estás escuchando, que viniste con problemas, en necesidad, en ataduras espirituales, te decimos: has venido al mejor lugar de la tierra, has venido a la presencia del Dios vivo. Tu vida va a ser transformada en esta noche, tu vida va a ser cambiada, vas a experimentar el poder de Dios en ti, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu cuerpo. Vas a ser libre por el poder del Espíritu Santo de Dios. Abre tu corazón en esta noche. Y ahí estaba Elías y el pueblo diciendo: palabras son palabras, las palabras se las lleva el viento. Pero Elías no era un profeta de palabras, era un profeta de fuego. Aleluya. Y él desafió a las huestes de las tinieblas, a los hombres corruptos que se dejan dominar por espíritus inmundos de maldad y oscuridad, que afectan las áreas de poder de los países. Y entonces él mandó el desafío de hacer un altar, poner el holocausto y clamar a Dios, a ver qué Dios respondía por fuego. Y él entonces hizo 4 cosas, de las cuales quiero compartirles en esta noche. A la Iglesia de la Cruz, sé que hay otros pastores que nos están visitando en esta noche de la ciudad, que nos honran con su presencia. Y quiero decirles que lo primero que hizo, y escuche bien, lo primero que hizo Elías, ¿qué fue? Arreglar, reconstruir el altar arruinado. ¿Sabe cuándo se arruina el altar? ¿Sabe cuándo se arruina el altar? Algunos dirán: cuando se deja de orar. Sí, puede ser. Pero leyendo profundamente este pasaje una y otra vez, me di cuenta cuál fue el detalle que Elías tomó para reconstruir el altar. Buscó 12 piedras, 12 piedras que cada una de ellas representaba ¿qué cosa? Una de las 12 tribus de Israel. Y con eso construyó el altar. Ahora, ¿qué significa esta ilustración? ¿Qué es lo que Dios está requiriendo para poder enviar su fuego?
¿Qué está requiriendo? En aquel entonces el pueblo de Dios era Israel, pero en el día de hoy el pueblo de Dios somos nosotros. Todo aquel que ha creído en Él, sea de la nación que sea, judío, griego, venezolano, argentino, todo aquel que cree es el pueblo de Dios. Amén. Pero las 12 rocas que representaban las 12 tribus nos hablan de reconstruir la unidad. Dios no escucha oraciones de corazones divididos. Silencio en la noche. No escucha oraciones de pueblos divididos, de iglesias divididas. La iglesia de Jesucristo es la sumatoria de todas sus iglesias de la ciudad. La iglesia de la ciudad de Maracaibo es la iglesia de la cruz, más la otra iglesia, más la otra iglesia, más la otra iglesia, más las iglesias de todos los que invocan el nombre del Señor. ¿Sí o no? Si hay algo que el diablo se empeña en lograr, es dividir el cuerpo de Cristo. No puede venir el fuego donde hay división, donde hay críticas, donde hay murmuración, donde hay soberbia, donde hay unos que se creen mejor que los otros, que se creen más santos que los demás, o más grandes. Nosotros somos pocos pero mejores. Aún en las iglesias hay hermanos que en vez de venir a la iglesia a clamar por el fuego de Dios, vienen a la iglesia a ver qué pueden criticar, a ver a quién pueden disuadir, a ver cómo pueden armar un grupito que les responda a sus intereses. Todas esas cosas son estrategias del diablo para dividir la iglesia de Cristo. Porque donde hay amor, hay misericordia. Donde hay amor, se pasa por alto la ofensa. Donde hay amor, hay oración, hay clamor, hay intercesión. Necesitamos una iglesia así, hermano. Que oremos unos por los otros. Señor, allá hay uno que no se junta con nosotros. ¿Qué hacemos? Déjenlo. El que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Quién dijo eso? Jesús lo dijo. Tenemos que oír a Jesús. Tenemos que romper esas ataduras del diablo. Mira, hermano, yo les voy a contar un testimonio de mi país. En el año 1999, por primera vez en casi 200 años de historia evangélica en el país, logramos una reunión de unidad. Las 3 grandes confederaciones de iglesias del país, la FECEP, de la cual pertenezco y soy miembro de su comisión directiva, la Confraternidad Evangélica Pentecostal, la ACIERA, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, y la FAIE, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que nuclea las iglesias históricas, metodistas, anglicanos, todos esos luteranos. Las 3 por primera vez en la historia se unieron y decidimos hacer un acto de unidad en el centro mismo de la ciudad de Buenos Aires, allí donde está el obelisco, el ícono de nuestro país. Y allí nos reunimos por primera vez. No se invitó a ningún predicador. La convocatoria era Jesucristo, por todos y para todos.
Todos los pastores que hablaron, ninguno fue presentado. No hubo nombres ni apellidos. Y allí, en un determinado momento, nos congregamos 400.000 personas. Nunca antes en la historia de nuestro país nos habíamos juntado tantos para estar solamente juntos delante del Señor. ¿Y sabe qué hicimos? Doblamos nuestras rodillas allí en esa tremenda avenida anchísima y clamamos a Dios por primera vez juntos. Bueno, se dio la reunión, nos fuimos a nuestras casas con la alegría de haber hecho algo que nunca se había hecho y que sabíamos que agradaba al corazón de Dios. Cuando abrimos los diarios al otro día, cuando abrimos, no solo por primera vez en la historia del país, la iglesia fue tapa del principal diario del país, fue la tapa, la foto de la multitud, sino que al leer dentro nos encontramos con la sorpresa que en el mismo momento en que toda la iglesia dobló sus rodillas a orar, en esa hora los edificios altos de la ciudad sintieron un temblor en la tierra. En la radio salía la gente llamando por teléfono preguntando si en la cordillera de los Andes había habido algún terremoto, porque los edificios empezaron a temblar. Las sillas en los estudios de radio se movían. La gente llamaba al Instituto Sismográfico y respondían: no hay nada, no hay ningún movimiento telúrico. ¿Qué pasó? ¿Sabe lo que pasó? La iglesia de Jesucristo se unió delante del Señor. Doblamos la rodilla y la tierra tembló. Dele fuerte ese aplauso al Señor. El poder de una iglesia unida, las 12 piedras juntas en el altar. Pastores, rompamos esas ataduras de división. Algunos adorarán de una manera, otros de otra. Unidad no significa uniformidad. Cada uno tendrá su forma de alabar y adorar a Dios y servir a Dios, pero tenemos un mismo espíritu que nos une y un mismo propósito: predicar el Evangelio de Jesucristo. Esto es muy importante, es lo primero. ¿O por qué se piensa usted que el Señor dijo claramente: si vienes al altar del Señor y tienes algo contra tu hermano, no te acerques? Primero que tienes que hacer, ve y arréglate con tu hermano y luego ven y entrega tu ofrenda al Señor. Dios no acepta oraciones con corazones soberbios, hermanos. Para que el fuego de Dios caiga necesitamos unidad. Unidad. Celosos en guardar la unidad, dice el apóstol Pablo. Si tú estás murmurando, estás haciendo cosas que dañen la iglesia, ten cuidado, porque estás dañando el cuerpo de Jesucristo. Estás dañando el cuerpo de Cristo. Hermano, usted no se deje llevar por palabras humanas persuasivas. Cuide su iglesia. Cuide la unidad de su iglesia. Y si hay cosas, porque en todas las iglesias hay cosas, porque somos seres humanos, ore por esas cosas. Clame al Señor. Pero no divida la iglesia. Nada justifica dividir la iglesia del Señor. Nada lo justifica. Nada. Eso lo hacen solo aquellos que, como dice el apóstol Pablo, lo único que piensan es en ellos mismos. Restauró el altar, la unidad, las 12 iglesias, las 12 tribus, las iglesias, los cuerpos ministeriales, los dones, todos trabajando
juntos, juntos en unidad. Y después, ¿qué hizo? Juntó la leña, ¿no? Preparó luego la leña. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es la leña? La leña es lo que hace que el fuego arda. La leña es el combustible que hace que fluya el Espíritu Santo. Cuando el Señor mandó construir el tabernáculo en el desierto, el fuego del altar debía arder constantemente, las 24 horas del día. Y el fuego del altar no se apagará, dice el Señor. Y para eso cada mañana los sacerdotes tenían que remover, ¿qué cosa? Las cenizas y poner nueva leña. La leña es lo que atrae el fuego de Dios, es nuestra hambre por Dios, es nuestra búsqueda del Señor. Yo le digo a mis hermanos en la iglesia, allí en Camino de Vida, le digo, los cultos de oración no son para venir a traer nuestras necesidades. Los cultos de oración como iglesia son para venir a clamar como iglesia y decir, Señor, tenemos hambre de ti, tenemos hambre de tu Espíritu Santo, tenemos hambre de tu poder, tenemos hambre de tus milagros. Queremos que esta ciudad conozca el fuego de Dios, queremos un avivamiento, queremos que tú desciendas, Señor. Te queremos ver a ti en medio nuestro. Esa debe ser la oración de la iglesia. Después está su oración personal, donde usted puede hablar con Dios y decir, Señor, necesito esto o aquello, y Dios te va a escuchar. Pero si no clamamos por lo que Dios quiere que clamemos, entonces ¿quién clamará? Buscó el Señor y no encontró a nadie que haga vallado entre Él y el pueblo. Ojalá encuentre en nosotros, Dios, una iglesia intercesora. Una iglesia que se preocupe por los demás y no solo por lo que a ella le interesa. El gran reformador, hombre lleno del Espíritu Santo de Inglaterra del siglo XVIII, John Wesley, él decía, no tengo las palabras exactas, pero él decía, Señor, lo único que quiero es que tu fuego arda en mí. Lo único que quiero es que tomes mi vida, tomes mi cuerpo y yo mismo sea una antorcha que ilumine la oscuridad a aquellos que están perdidos y al ver tu fuego en mí encuentren el camino de la salvación, Señor. ¡Aleluya! Esa iglesia estamos necesitando. Una iglesia que quiera ser leña del fuego de Dios. Que tenga hambre del fuego de Dios. Que venga a decir, Señor, acá estamos para hacer tu voluntad. Y luego tomó el buey y lo partió en pedazos. Yo pregunto, ¿de qué está hecho un buey? Si sabremos los argentinos de eso. ¿De qué está hecho un buey? De carne. De carne. ¿Qué es lo que se ofrece sobre el altar? La carne. Necesitamos una iglesia que viva en santidad. Porque la carne significa la carne. Tenemos que sacrificar nuestra carnalidad. El fuego de Dios no cae en una iglesia en pecado. El fuego de Dios no cae en una iglesia donde escondemos cosas delante de Dios. El fuego de Dios no cae en una iglesia donde hay pecados ocultos, donde hay soberbia, donde hay egoísmo, donde hay altanería, donde hay, ¿cómo es cuando alguien? Avaricia. Donde hay avaricia, no puede caer el fuego allí. Necesitamos una iglesia que busque la santidad. Hoy se predica poco de eso.
Hoy se predica, mientras pongas tu diezmo y tu dinero, bueno, no importa si estás juntado, separado y vuelto a casar y no te casaste y si abortaste o si andas en cosas raras o si tus negocios son turbios pero traes una buena ofrenda, está bien, dale nomás. El fuego de Dios no puede caer ahí. Necesitamos una iglesia que viva en santidad delante de Dios. Una iglesia que busque agradar a Dios. Una iglesia que tenga temor de Dios. Que sacrifique su carnalidad. Ahora, yo te quiero decir algo. Si esta parte del mensaje te toca en lo directo y tú dices, ¿y qué hago? Porque yo hasta ahora no he hecho correcto. Estoy haciendo cosas que nadie sabe, pero estoy desesperado. Yo quisiera cambiar. ¿Hay una oportunidad para mí? Sí, hay una oportunidad para ti. Si hasta hoy no has sido lo que Dios esperaba de ti, hoy Dios abre una puerta de esperanza para ti. Dice la Biblia que el apóstol Pablo, que en una casa hay utensilios de barro y otros utensilios de oro y de plata, y unos son para deshonra y otros son para honra. Analízate a ti mismo, cada uno de nosotros, y digamos, ¿estoy honrando a Dios con mi vida? ¿O lo estoy deshonrando? Pero lo lindo de la palabra del Señor es que el Señor dice, pero si alguno se limpia de estas cosas, será útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios, el amor del Señor está aquí. Y si hoy te arrepientes, y si hoy cortas el buey, y cortas y sacrificas la carne, el fuego de Dios descenderá sobre tu vida. Y lo último que hizo Elías fue algo totalmente contrario a lo que cualquiera pensaría. Él regó el altar con agua. Si usted está queriendo preparar un asado, lo que menos va a querer es echarles agua al fuego. Echó agua, hizo una zanja alrededor del altar y llenó con cántaros de agua la carne, el altar, la zanja. Si usted quiere que eso arda, lo que menos va a hacer es echarle agua. Pero él fue y le echó agua. Y yo decía, Señor, ¿qué significa esta agua que derramó Elías sobre el altar? ¿Qué es esta agua que tú quieres que tiremos? Y el Señor me habló y me dijo, esa agua representa la fe. La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios está llamando a una iglesia de fe. Una iglesia que crea en la palabra de Dios, pase lo que pase y venga lo que venga, se ponga de pie y diga, vamos a seguir confiando en ti, Señor. Vamos a seguir declarando tu palabra. Vamos a seguir siendo fieles. Vamos a seguir siendo santos. No importa lo que pase, el fuego vendrá. El fuego vendrá. Seguiremos confiando en ti. Porque hay algunos que preparan el altar y dicen, por la duda le voy a echar un poquito de gasolina acá para que... por si Dios no le alcanza el fuego que Él tiene. Fe es creer, hermanos. Yo ayer hablaba de declarar. Cuando yo hablaba de declarar, de bendecir la ciudad, estaba hablando de ejercer la fe. La palabra de Dios dice que el que tiene fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Como cuando mi señora tenía 10, 12 años y su papá era un borracho y cada día estaba peor. Y la gente decía, no va a cambiar, se va a morir así. Pero algo en su interior le decía, mi papá va a cambiar, mi papá va a cambiar, mi papá va a cambiar. Y 5 años ella declaró que su papá iba a cambiar hasta que cambió. Hasta que un día la gloria de Dios descendió sobre él, lo sanó, lo libertó y lo transformó para su gloria. Eso no es
Algunos dirán, pero eso parece pensamiento positivo. No, no. Estoy hablando de fe, de creerle a Dios. No de que yo, depende de lo que diga, las cosas se van a hacer. No, no, no. Estoy hablando de declarar la palabra de Dios. De creerle lo que Dios dijo que iba a hacer, que Él lo va a hacer. Eso es fe. Es bajarse de la barca, es correr riesgos. Es decir, es enfrentarme a quedar avergonzado. Es enfrentarme a lo que no puedo manejar, a lo que no puedo dominar. Los otros días estaba escuchando un pastor argentino que contaba una historia de un hombre que estaba escalando una montaña, ¿no? Y entonces en su escalada se le suelta un gancho y cae al precipicio y logra aferrarse a una rama que estaba allí colgando. Y el hombre en su desesperación clama al cielo y dice, ¡hay alguien allí! En medio, y se escuchaba el eco, allí, allí, allí. Y de pronto siente una voz que le dice, ¡sí, hijo, aquí estoy! Y el hombre se pone contento y dice, ¿qué hago, Señor? Y siente una voz que le dice, ¡suéltate de la rama! El hombre queda en silencio un ratito y vuelve a gritar, ¿hay alguien más? No sé si me entiende lo que quiero decir. O confiamos o no confiamos. Tenemos que creer que vamos a ver la gloria de Dios. Tenemos que creer que vamos a predicar, vamos a declarar, vamos a buscar, vamos a hablar, vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, pase lo que pase y venga lo que venga. Necesitamos una iglesia como Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando el rey Nabucodonosor le dijo, ustedes saben que yo los puedo meter en el horno y los voy a quemar si no hacen lo que yo quiero. ¿Qué le dijeron los jóvenes? Le dijeron, mira, rey, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, pero te queremos aclarar algo, si no lo hace, igual nosotros vamos a obedecer a Dios, igual nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Dios responda o no responda, vamos a creer en Él hasta la muerte. Amén. Iglesia, el fuego de Dios lo mueve la fe. Si tú crees que Dios va a enviar su fuego, Dios lo va a enviar. Pero lo tienes que creer. Tienes que arriesgarte. Tienes que exponerte para que Dios te honre como lo honró a Elías. Entonces repasemos. La gente no quiere palabras, la gente quiere poder para cambiar. Y para que el fuego de Dios caiga, reconstruyamos el altar, reconstruyamos la unidad de la iglesia. Presentémonos delante de Dios como leña dispuesta a ser quemada por el Señor. Sacrifiquemos nuestra carnalidad, vivamos una vida de santidad delante de Dios y de los hombres. Y confiemos en el Señor, confiemos en el Señor. Y yo te aseguro, iglesia, que si hacemos estas cosas, no habrá necesidad de gritar, no habrá necesidad de hacer grandes cosas, no habrá necesidad de publicar mucho. Con muy poco, el poder de Dios descenderá sobre esta ciudad. Me tocó predicar en los Estados Unidos en los tiempos en que vino esa crisis económica y la gente perdía sus casas. Y el Señor me dio una palabra a los hermanos y les decía, yo veo muchos hermanos que están tristes, apocados y decaídos por la crisis económica. Y les decía, yo he venido a decirles una palabra de Dios. Los hijos del Señor no vivimos en crisis. Los hijos del Señor vivimos en Cristo Jesús. Amén. Nosotros no dependemos de los gobiernos, de las economías mundiales. Nosotros dependemos de nuestro Padre Celestial.